¿Qué tal? Saludos comunidad, sean bienvenidos a su canal Computación para ti, Computación para todos. Les deseo un feliz jueves. Y nada mejor para este día que seguir compartiendo las versiones LTSC en 32 bits. Si tú tienes un equipo modesto, un equipo de pocos recursos, un equipo que ya tiene sus años y quieres darle una segunda vida, este sistema operativo que te voy a compartir puede ser una opción bastante viable para que logres eso. Aquí le toca el turno a Windows 10 2019 LTSC 17763.9121 en español. La ISO es oficial. Cuenta con dos ediciones: Enterprise LTSC, Enterprise NLTSC para mis compañeros de Europa. En la máquina virtual vamos a comprobar que todo el sistema operativo está completo. Pero en el aspecto del rendimiento, si nos vamos a lo que viene siendo los procesos, los subprocesos y los identificadores, pueden ver que son bastante bajos. En una máquina real, esto va a subir, pero no va a subir mucho. Tus 54 procesos te pueden subir a 60, 61. Tus 661 subprocesos te pueden subir a 700 y sigue estando bastante bajo. Aquí el uso de la RAM viene siendo de 937 megas. Quizá a lo mejor igual y te suba a 1 giga completo. Repito, el sistema operativo sin hacer nada te va a consumir 1 giga en una máquina real o un poquito más, mas no es para que lo instales en una máquina con 1 giga de memoria RAM, porque luego como que se confunden y llegan a poner comentarios que no tienen sentido. Si eres de las personas que les gustan los sistemas operativos que no tienen ningún programa, este sistema operativo es para ti. Limpio, así como lo entrega Microsoft. En las características, ya sabes que todo va completo: firmware 3.5, 4.7, puedes integrarle el 4.8 sin ningún problema y puedes usarlo para compartir archivos, carpetas, impresoras en un grupo de trabajo o con ciertos equipos con los que tú quieras tener una conexión. En el aspecto del editor de directivas de grupo local, ya saben que viene aquí. No le falta ningún parámetro, no le falta ningún recurso para que precisamente ustedes lo puedan modificar a su gusto. Pueden ver aquí en los accesorios que solamente cuenta con lo que no es bloatware, porque muchas veces confunden la asistencia rápida, el escritorio remoto, la grabación de acciones de usuario con bloatware. Esto que pone Microsoft es para que te des cuenta de la diferencia entre lo que es el bloatware y lo que creemos que es bloatware. Ayer me preguntó una persona por medio de Facebook que si yo consideraba importante el quitar todo esto y nada más dejarle el bloc de notas, la calculadora, recortes, Paint y WordPad. Yo te recomiendo que dejes el mapa de caracteres también. Pero si tú crees que si quitas escritorio remoto, la asistencia rápida, la grabación de acciones de usuario, el Mat Input Panel y el Windows Media, vas a obtener un gran rendimiento o vas a tener un enorme bajón en los recursos que ocupa el sistema operativo, déjame que te diga que estás equivocado. Aquí, por ejemplo, en estos 990 megas, dejémoslo en 90, que está ocupando el sistema operativo, lo único que vas a hacer al deshabilitar esos servicios es bajarlo de 990 a 970. Y entonces, simplemente lo que puedes hacer es deshabilitar el servicio de grabación de acciones de usuario. Y lo demás, pues lo quitas del menú. ¿Cómo lo quitas? Te vas a la ubicación del archivo y, por ejemplo, si no te gusta el Mat Input Panel, lo quitas. El acceso directo. Y ya no aparece, mira. ¿Quieres quitar también lo que viene siendo el fax y el scanner? Igual. Y ya no lo tienes, mira. Más que nada, a este tipo de sistemas operativos, te voy a ser sincero, sí necesitas hacerles unas correcciones,
con respecto a la red y todo eso, sobre todo para compartir archivos. Pero de ahí en fuera que tengas que hacerle una optimización, como las versiones de 64 bits, no es recomendable, porque entonces lo que tú quieres hacer de este sistema es un sistema operativo light. Y déjame que te diga que esto ya es un sistema operativo light de forma oficial, por default. Por eso se los dije. Cuando yo entendí el trabajo de Microsoft al presentar LTSB y luego su evolución a LTSC, entendí lo que la empresa quería decirnos con respecto a un sistema operativo optimizado y sin tanta basura. Entonces, aquí ya, al menos desde mi perspectiva, es un sistema operativo funcional, fluido, incluso con equipos que usan DDR2 y disco mecánico. Es obvio que tienes que estar consciente de las limitaciones de tu equipo para que precisamente sepas lo que puedes trabajar y no puedes trabajar en él. Y hagas una optimización de forma correcta. Porque en ocasiones nos dejamos llevar por algunos videos de quita esto y elimina esto y te metes a Intilight y le quitas esto. Y luego hay veces que esos servicios que venimos quitando forman parte de algún proceso que necesitamos en un futuro. Yo espero que les haya gustado este video, espero que lo descarguen, que me comenten su experiencia, que si es posible pongan las características del equipo en donde van a implementarlo. Esto sería todo. Este es su canal Computación para ti, Computación para todos. Yo me llamo Eric. Recuerda que si tu máquina funciona, no le muevas, a menos que sea para mejorarla. Hasta luego.